En 1951, el Papa Pío XII plantea la posibilidad de la planificación natural de la familia como medida de prevenir la concepción. Y en ese momento, muchos le tildan de iniciador de un movimiento modernista dentro de la Iglesia Católica. Así que su sucesor al trono de San Pedro, el Papa Juan XXIII, convocó el Concilio Vaticano II, que es el auge de grandes novedades y modernidades en ese ámbito eclesial. Entonces aquí se desata un pequeño movimiento dentro de la Iglesia que rechaza la Iglesia posconciliar, posconcilio Vaticano II, y esperan que llegue un papa adecuado para sus ideas, de tal forma que no reconocen a ningún papa después de ese concilio. Ellos se posicionan en contra de la nueva misa, ilegitimidad de los nuevos papas, rechazo al ecumenismo, al diálogo interreligioso y, en definitiva, un grupo, podemos decir, casi radicalizado dentro de esa iglesia tradicional. Hoy está en boca de todos, porque estamos viendo lo que está sucediendo incluso en España, en el monasterio de Santa Clara de Belorado. Prácticamente está cubriendo los informativos de todo nuestro país y está a la orden del día. Así que esta noche nos acercamos a conocer qué es el sedevacantismo. ¿Estamos ante un grupo conservador? ¿Estamos ante un grupo radical? ¿O directamente estamos ante lo que se conoce como una secta? Hablemos. Preparados porque comienza Abismo. Muy buenas noches, Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Pues muy bien, después de una larga semana, muy bien. Sí, un tema más que interesante, está en boga, es auge absoluto, y tenemos a dos amigos, muy buenos amigos, que necesitábamos hablar con ellos para que nos explicasen qué es lo que está ocurriendo. Así que, en primer lugar, bueno, pues viajamos hasta Zamora con RIES, que es la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, con nuestro querido amigo Luis Santamaría del Río. Luis, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo. Buenas noches, Nacho, encantado de estar contigo y de estar con todos los que nos escuchan hoy para aprender más sobre este fenómeno tan complejo y desconocido. Bueno, te llaman ahora de todos los medios. Nosotros te llamamos ya hace muchos años ya para estar aquí ahora mismo, pero te vemos muchas veces, ¿no?, hablando de lo que está ahora tan en auge, que se ha convertido como, no sé si el salseo, la salsa rosa del ámbito eclesiástico. Bueno, del ámbito eclesiástico y mucho más allá, porque hay una serie de periodistas, de programas y de cadenas televisivas nacionales que están fascinados literalmente con este caso. Ya lo van presentando como un serial con sus distintos capítulos, porque día a día nos va sorprendiendo con nuevas historias, con nuevos datos. Y bueno, yo estoy convencido de que si esto hubiera pasado hacia final de año, sería candidata a la palabra sedevacantismo a ser elegida como palabra del año por la Fundeu, ¿no? Porque ha sido de verdad algo en boca de todos. Maravilloso. Bueno, igual, quién sabe si esto continúa o puede ir a más, no lo sabemos. Tenemos también a un querido amigo que regresa al mundo audiovisual, regresa a las redes, regresa al ámbito, podemos decir, público. José María Pérez Chávez. Pater José María, bienvenido. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Muchas gracias, Nacho. Pues habrá más de uno aplaudiendo ahora. Diré, hombre, por favor, el Pater. Bueno, era un retiro obligado del ámbito audiovisual. Pero bueno, ya que me ofreciste venir y acompañaros esta noche, lo hago con mucho gusto y más siendo amigos como somos. También saludo a Luis Santamaría. Buenas noches, Luis. Buenas noches, José María. Me alegra mucho estar con vosotros dos para tratar este tema. Y como ha dicho Santamaría, pues para aprender más que nada. Jaime, nos encontramos ante un movimiento que ahora parece... Fíjate, yo con el tema del sedevacantismo llevo meses queriendo hablar, antes de todo lo que se está aconteciendo en España. Y fíjate, hoy tengo aquí un libro de Tom Lefebvre, que es un poco el creador de ese nacimiento del sedevacantismo después del Concilio Vaticano II. Este en concreto es lo que tiene aquí, bueno, pues un pequeñito misal diario del año 53, pero que lo encontré de casualidad entre los libros que tenemos aquí en Abismo, muy interesante. Y digo, bueno, pues vamos a traer este auge, este crecimiento, este nacimiento de... no sé cómo decirlo. ¿Cómo lo tildarías tú? Bueno, yo creo que el sedevacantismo
lo podríamos calificar como una corriente opositora a, digamos, la oficialidad de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de una serie de personas dentro de la Iglesia, algunas de ellas además con puestos de mucha relevancia, como pueden ser obispos o cardenales, que están en contra o consideran que el Papa actual y varios de los anteriores bueno, pues no deberían tener esa calidad de Papa y por lo tanto consideran que no existe un Papa y por eso la sede vacante. Es curioso porque yo considero, después de haber estado leyendo bastante sobre el tema, porque la primera vez que me lo comentaste la verdad es que yo no sabía ni que existía, ¿no? esta corriente, pero lo cierto es que tras estudiar el tema, por ejemplo, hay uno de los temas que me resulta bastante curioso. Y es que, claro, ellos están en contra en la reforma que se hace en el Concilio Vaticano II, en el Missale Romanum, con el Novus Ordo Missae, es decir, cuando se cambia la misa, y digamos la misa, lo que es la liturgia, ¿no? Y se establece ese nuevo rito latino, que lo que hace además es un poco, digamos, no sé si a propósito o no, pero sí que, bueno, pues asemejarla a esos ritos litúrgicos pues, que tienen los protestantes, ¿no? Pues claro, los sedevacantistas dicen que se está alejando de lo que era un dogma católico y claro, cuando un papa, digamos, se aleja de los dogmas de fe que no han sido establecidos por un concilio ecuménico que se considera infalible en sus decisiones, ¿no? Cuando se celebra un concilio ecuménico, se reúnen todos los obispos del mundo, además de otros invitados como pueden ser, por ejemplo, teólogos, y todas las decisiones que se toman y todas las consideraciones y debates, pues bueno, pues al final en esas conclusiones, digamos que son infalibles, se les da esa calificación y por lo tanto se entiende que son correctas. La cuestión es que cuando estos sedevacantistas consideran que el Concilio Vaticano II no fue cerrado correctamente porque no se establecieron además las conclusiones que podría haberse sacado desde un principio, sino que fueron cambiadas en los textos finales, es cuando empiezan a entender que poco menos que los papas posteriores al Concilio Vaticano II, al aceptar ese texto de conclusiones, ¿no? del Concilio Vaticano II, que no había sido correctamente concluido, pues son herejes. Claro, si son herejes, claro, no pueden estar dentro de la Iglesia, y si no pueden estar dentro de la Iglesia, no pueden tener el cargo de papa, ¿no? Entonces ahí es donde nace pues toda este debate que llevan años y años con él y que, bueno, seguro que el Pater José María y Luis Santa María nos lo explicarán mejor, pero que es increíble porque es algo que lo tenemos, digamos, a día de hoy en la Iglesia a la que todos vamos y no lo sabemos, claro, ¿no? Mira, aquí en los fondos que tenemos de Abismo, en este atrecho real, pues bueno, he encontrado, no me acordaba que teníamos aquí, un misal romano de 1930. Es decir, lo que hace el Concilio Vaticano II, Luis, es modificar todo este tipo de libros y generar un nuevo estilo de misa. Sí, el Concilio Vaticano II, que se celebra entre 1962 y 1965 en varias sesiones, obviamente no estuvieron esos 4 años todos los obispos del mundo encerrados en Roma y desasistiendo a sus diócesis. Digo que lo que hizo fue una serie de reformas en la Iglesia que no fueron repentinas, sino que venían también de una preparación anterior de varias corrientes reformistas que querían poner al día muchas cosas, que querían purificar muchas prácticas y volver a muchas cosas a los orígenes, ¿no? A las raíces, y una de ellas es la reforma litúrgica. La reforma litúrgica, que es lo más visible y lo más reconocible para mucha gente, ¿no? Que piensa y dice, pues es que antes la misa era de espaldas y en latín, y ahora pues se entró con las lenguas vernáculas, el sacerdote mirando al altar y el altar es ese centro de atención para todos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, hay una serie de reformas y lo más reconocible es precisamente el misal que se trabaja mucho en los años posteriores para que ya en 1969, por ahí, si no recuerdo mal, se promulgue pues un nuevo misal romano y
junto con él también el resto de rituales de los sacramentos que celebra la Iglesia. Es decir, la liturgia fue una de las expresiones más visibles de esos cambios que trajo consigo el Concilio Vaticano II, pero fueron otros muchos, porque esos documentos que se publicaron, constituciones, decretos, declaraciones, fueron tocando uno por uno pues, temas importantes para la Iglesia en sí y para la Iglesia en relación con el resto del mundo. Pater José María, nosotros lo que sí que vemos, no cualquiera lo puede ver, ese profuso cambio que hay incluso en el arte, podemos decirlo, lo que es romper la escenografía de los altares que estaban pegados, colindantes con el retablo mayor, en todos los retablos donde se celebraba misa, de espaldas al pueblo, donde no había casi esa conexión, y los altares que vemos ahora fuera del retablo, que están exentos de ningún tipo de material, eso es tras ese Concilio Vaticano II, se modifican, se vuelve incluso a las prendas litúrgicas, entonces hay como una conexión más directa con el pueblo. Sí, ciertamente, como ha dicho Santa María, al cambiar la liturgia, la idea era hacer que el pueblo participase más de los sacramentos, especialmente de la Santa Misa. Por ese motivo, bueno, pues se pensaba que la misa en latín ya había caducado, por decirlo de alguna manera, pues porque ya la gente no la entendía, o incluso el hecho de que el sacerdote continuase celebrando corandeo, pues él impedía esa participación del pueblo. Entonces es verdad que hay un debate bastante interesante sobre, y se han escrito bastantes libros, incluso sobre cómo, o intentan demostrar esos autores, cómo se infiltra en la liturgia católica, pues trazas de protestantismo, ¿no? O una idea de alterar el significado sacrificial de la misa por un sentido más festivo. Bueno, en cualquier caso, lo cierto es que no solo afecta a la celebración de la Santa Misa o de los otros sacramentos, sino que, como muy bien has dicho, se pretende hacer un arte distinto al que se ha venido contemplando hasta ahora. En algunos casos más minimalistas, o en otros en donde se favorezca esa participación del pueblo, ¿no? Con el altar en el centro y los fieles rodeándolo, por ejemplo, o eliminando imágenes de las paredes de las iglesias, pues para que el centro sea el altar, etcétera. Sí. Bueno, yo aquí en Aragón, sin ir más lejos, en Zaragoza, hace muy poquitos años, hace un par de obispos, había una corriente muy importante de lo que se conoce como la misa tridentina, que sería un poco como ese Concilio de Trento, que es la misa en latín, la misa de espaldas, y que, bueno, se vendía casi como podemos decir casi como un espectáculo más, ¿no? Era una misa mucho más extensa en el tiempo, llegaba a las 2 horas de duración, con grandes corales, entonces era el espectáculo de la liturgia antigua, con las casullas de guitarra, con todos los ternos que iban todos revestidos, entonces la espectacularidad que ello conllevaba, y hubo una corriente sobre esto, pienso que casi en toda España, no sé si a vosotros os pasó y lo conocisteis. Sí, ciertamente, como dices, hace unos años sí que podríamos decir que se puso de moda o intentó recuperarse gracias al motu propio de Benito XVI, el Vetus Sordo, y hay que decir que tuvo bastante aceptación, curiosamente entre los más jóvenes. Sí. Por aquella época yo estaba en Madrid destinado y las iglesias donde se celebraba conforme al Vetus Sordo, pues tenían bastante afluencia, o bien por el sentido de la liturgia que tú has dicho, o por la novedad, podríamos decir también. Pero bueno, lo cierto es que es así, que tenía bastante aceptación. Luis, espera, Jaime, sí. Perdón un segundo, Nacho. Es que precisamente a raíz de lo que acaba de decir el Pater José María, ¿no? De que quizás a veces en estas misas se veía gente joven. Es curioso porque lo que piensan los sedevacantistas es que la jerarquía romana actual lo que ha hecho ha sido, digamos, adherirse al modernismo como tal, ¿no? Que es una tendencia que Pío X ya condenó, y además la calificó como la más horrenda y peligrosa de todas ellas, como poco menos que un conjunto de todas las herejías, y esto lo dijo en su encíclica
no sé cómo se pronuncia en italiano, pero O Pascendi. Pascendi Dominici Gregis de 1907. O sea, entonces, claro, yo lo que veo realmente, digamos, para bajarlo un poco a un lenguaje que todos entendamos, es que esto no deja de ser una guerra entre conservadores y liberales, es decir, miembros de la Iglesia que lo que están buscando es perpetuar la Iglesia tal y como venía siendo desde hace unos siglos, tradicional, pues porque consideran que es mejor. Cada uno tendrá sus opiniones, y hay otros que son los liberales, o quizás yo más que modernistas diría más aperturistas, ¿no? Porque el hecho de cambiar la lengua del latín al castellano, yo creo que personalmente favorece que la gente, que los fieles en general entendamos lo que se está diciendo y además nos llegue, ¿no?, el mensaje del sacramento. Pero bueno, eso ya cada uno tendrá sus opiniones, pero fundamentalmente yo creo que podríamos estar hablando de eso, ¿no?, de una pugna, de un debate entre conservadores y liberales de la Iglesia. Luis, si hablamos de una figura, ¿quién sería como es don Gaspar Lefebvre? Marcel Lefebvre sería un obispo católico que, viendo sobre todo no tanto el Concilio Vaticano II, sino la aplicación que tuvo lugar después, hace como una huida hacia atrás, no hacia adelante, rompiendo en cierta manera con la comunión de la Iglesia, ya que ve que el concilio y su aplicación van a ser un mal para la comunidad católica, porque sería esa infiltración del modernismo, incluso se habla de la masonería, el comunismo, etcétera. Y entonces lo que hace es formar en torno a sí un grupo tradicionalista más que tradicional, con un seminario propio para, entre comillas, salvar a la Iglesia de esa infiltración, de esa ocupación y de esa casi segura destrucción, ¿no? Lo que llamó la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Pero bueno, cabe destacar que es la persona más conocida de este ámbito, pero él llegó un momento en el que se apartó de toda postura sedevacantista, es decir, porque la veía irracional y decía, bueno, el Papa sigue siendo el Papa, aunque nosotros estemos en contra de lo que está haciendo y está diciendo, bueno, sigue siendo el Papa. Entonces, pues una relación un tanto tensa, ¿no?, y difícil de sostener, pero bueno, en los años 80 hubo una ruptura grande porque frente a las normas de la Iglesia, lo que hizo Lefebvre fue ordenar sacerdotes y consagrar obispos, y esto último sin el permiso de la Santa Sede, y eso, pues como hemos oído también en estos días en torno al cisma de Belorado, eso supone la excomunión late sentencia, es decir, una excomunión que no hace falta imponer, sino simplemente declarar. Una persona que ha hecho eso, por el simple hecho de consagrar obispo a otro, o de ser consagrado obispo sin ese permiso de la Santa Sede, sin el permiso del Papa, eso trae consigo la excomunión ipso facto, ¿no? Entonces eso pasó con el movimiento de Lefebvre, después ha evolucionado con distintas corrientes en su seno, algunos cayendo en el sedevacantismo, otros fieles a Roma, pero con esa fidelidad crítica, muy crítica. Y bueno, en tiempos de Benedicto XVI además se acercaron mucho a las posturas por parte de la Iglesia Católica y la Santa Sede y ellos, y bueno, esto sigue dando vueltas así con distintas modalidades en el mundo, pero bueno, dentro del sedevacantismo, el filosedevacantismo, porque como digo, los lefebristas oficiales no son sedevacantistas, se trata de un movimiento serio al que se le pueden poner muchas pegas, se pueden hacer muchas críticas, en algunos casos tienen actitudes muy fanáticas, cerradas y sectarias, pero bueno, se trata de algo serio dentro de este mundo extraño de los que van por libre y rompen muchas veces con la unidad de la Iglesia. Entonces estaríamos como dos partes, un sedevacantismo tradicional y un nuevo sedevacantismo, es decir, como que habría dos corrientes. A mí me recuerda casi, podríamos decir, como el Código Da Vinci, donde alguien intenta cargarse el papado, la Santa Sede, desde sus creencias y sus convicciones completamente tradicionales sobre esto.
Bueno, al final es como hacer un catolicismo a medida. Yo a veces hablando con personas que se sitúan en esta posición, Sí. yo les digo, al final sois como Lutero, y mentarles a Lutero es mentarles al demonio, ¿no? Protestantismo, ¿no? Pero claro, yo les digo, al final Lutero se supone que tenía buena intención, ¿no? De reformar la Iglesia, y lo que hace es romperla porque al final pone su criterio propio, inspirado en la Biblia, inspirado en sus estudios y lo que fuera, pero al final pone eso por encima de la obediencia a los pastores de la Iglesia, con todas las equivocaciones que tuvieran esos papas renacentistas, como conocemos bien, ¿no? Pues esto sucede en este momento con el sedevacantismo, con un sedevacantismo tradicional y con un nuevo sedevacantismo que hay ahora que dice que no tenemos papa desde hace año y medio. Es decir, también hay muchas versiones dentro de este mundillo. Jaime. Sí, que me parece curioso porque cuando estuve mirando los diferentes concilios, tanto ecuménicos como no ecuménicos y como ecuménicos de la ya Iglesia Católica, puedes ir viendo cómo cada vez que, bueno, igual cada vez no, pero en muchos de los concilios, cada vez que se celebra, se produce un cisma, ¿no? Pues Sí. por ejemplo, en el año 431, en el concilio de Éfeso, pues la Iglesia siria del Oriente no reconocen este concilio y digamos que se genera ese cisma y se separan. En el de Calcedonia, en el 451, pues las iglesias ortodoxas orientales, lo mismo. Y podríamos seguir Todos. así Sí, hasta sí, los sí. anglicanos, los protestantes, etc, 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 ¿no? Entonces, claro, es curioso que se quiera volver a hacer, porque yo he oído por ahí, un nuevo concilio vaticano, que ya sería el tercero, para volver a tratar temas que algunos miembros del clero o miembros de la Iglesia consideran importantes. Y yo pienso, ¿de verdad se quieren jugar otro cisma y volver a hacer un concilio Vaticano III? Digo, si saldrían a tortas. Sí. Tal y como está la Iglesia hoy en día y tal como somos los fieles, saldrían a tortas y cada uno con una camiseta de un equipo diferente. Y yo creo que más que aunar, realmente... Bueno, el colegio cardenalicio siempre ha tenido sus divisiones, ¿no? Dentro de... Sí, pero las divisiones en el colegio cardinalicio, de normal, se quedan ahí. Luego llega la elección del Papa, hacen lo que quieren Sí. y pueden llevar más o menos los que ganan, por así decirlo, los que colocan a su candidato, la Iglesia por un camino u otro, un poco más aperturista, un poco más tradicionalista o conservador. Pero claro, pero es que montar un concilio ahora en el que se tiene la capacidad de sentar dogmas de fe, más allá de revisar todos los ritos o el propio funcionamiento diario de la Iglesia. Hay una corriente muy fuerte, ¿no? Pues porque para que, por ejemplo, las mujeres puedan ejercer de sacerdotes, ¿no? Hombre, pues yo creo que son cuestiones que están muy en la boca de la gente, sí, pero que yo creo que es muy peligroso tocarlas. Bueno, yo no querría ser, si fuese Papa, el que abriese ese melón. Claro. Yo desde luego ahora mismo no se me ocurriría hacer un concilio Vaticano III. Pero es que el problema está en que el mundo está avanzando en una dirección en el que la Iglesia, desde mi punto de vista, tiene que ir adaptándose, pero claro, también manteniendo esa esencia que viene de la tradición y que viene de la costumbre y que viene de siglos y siglos de espiritualidad y de bueno, pues de eso, de lo que ha sido siempre la Iglesia, ¿no? De enseñanzas, porque si no se perderá la esencia, y si se pierde la esencia... Bueno, al final yo siempre digo que la Iglesia es una Iglesia universal y quedar bien con todo es imposible. Entonces dicen, bueno, es que en España tenemos esta... Ya, pero en el resto del mundo posiblemente no tengan esta creencia o no tengan esta forma tan avanzada de creer, por ejemplo, en el papel de la mujer, que no vamos a entrar hoy. Pero, Pater José María, sí. ¿Nos puede hacer una pequeña así, crónica de lo que se está aconteciendo, dada tu cercanía casi geográfica, a lo que está pasando en el convento de Belorado, que tan famoso está siendo? Bueno, pues ya sabes que todo salta el mes pasado cuando las monjas se declaran, las ya ex monjas se declaran en rebelión no solo con el obispado de Burgos, sino también con la Iglesia Católica. Además, cuando por fin consiguen entrevistarlas en televisión, afirman que no están de acuerdo, bueno, con las enseñanzas de este Papa y que por ende se declaran sedevacantistas porque estiman que desde Pío XII no hay un Papa legítimo en el Vaticano. Entonces todo esto, como bien sabéis, derivó en esa adopción por parte de la Pía Unión de San Pablo, ¿no? de ese convento,
bueno, pues una unión o una pía unión regida por un falso obispo y que ha derivado al final en la excomunión de las monjas, claro, porque, bueno, ya don Luis Santamaría lo ha explicado muchas veces. Este señor ni es obispo, ni el tal José C. Acero sacerdote, ni nada. Y entonces ha habido ahí pues una confusión teológica bien grande. Bueno, pues que como digo, ha devenido en esa excomunión de las monjas, que la excomunión no deja de ser una ratificación del hecho. Ellas mismas afirman que no pertenecen a la Iglesia católica. Esto, Luis, ¿se había dado en España la excomunión de un convento, de las personas que lo integran? No, esto es un hecho inédito entre nosotros y yo casi diría que a nivel universal. Ha habido otros casos de sanciones a comunidades religiosas, sobre todo a sus superioras, a veces por su postura cismática. Ha habido excomuniones, como indicaba antes, por ordenaciones y consagraciones episcopales ilegítimas, como pasó con el Palmar de Troya aquí en España a comienzos del año 76. Pero esto de que una comunidad religiosa supuestamente entera, que es falso que lo haya hecho la comunidad entera, abandone la Iglesia, tildándola de Iglesia conciliar, o hablando del Concilio Vaticano II como latrocinio Vaticano II, y con toda una serie de etiquetas y de argumentario común entre los sedevacantistas, es la primera vez que sucede, y eso explica el escándalo que ha supuesto a nivel eclesial y a nivel social, ¿no? Es decir, lo mire la gente con superficialidad o con profundidad, lo cierto es que se trata de un hecho inédito, de un hecho sorprendente, y que cada día nos va dando nuevos titulares y nuevas novedades, ¿no? Valga la redundancia. Claro, pero esto es como si les hubiesen lavado el cerebro a estas personas. Sí, claro. Yo desde el primer momento dije que teníamos que tener en cuenta en la ecuación, porque se hablaba siempre de la posible trama inmobiliaria detrás, cuánto habría de económico, de materialista y cuánto habría de verdadera convicción, ¿no? De conciencia de unas mujeres que descubren esto, quedan defraudadas con la Iglesia actual, con el Papa, con los obispos. Y yo dije, bueno, tenemos que tener en cuenta la ecuación secta, la Pía Unión de San Pablo Apóstol, un grupo que tiene casi 2 décadas de existencia, fundado por Pablo Rojas Sánchez, que se hace llamar Pablo de Rojas Sánchez-Franco, que dice ser príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico, 5 veces grande de España, etcétera, etcétera, y también dice ser obispo, hasta consagrado 2 veces por otros falsos obispos cismáticos, o sea, toda una película, ¿no? Un señor que presume de lujos, de riqueza, de herencia, y que todo eso, fuera de lo que es paripé y hacerse fotos con coches lujosos que encuentra por la calle, pues es el dinero que ha sacado a personas a las que ha engañado. Resulta que se acopla ahí él y su mano derecha, que es un falso cura. No sabemos de más miembros de esta secta más que estos dos, cuidado con esto, es decir, hablamos de una secta minúscula, pero que resulta que parece que ha captado y ha adoctrinado a estas monjas. Pero en cuanto fueron pasando los primeros días, empezamos a ver todos, y yo al menos así lo vi, que había una suerte de simbiosis entre esa secta que ha manipulado a las monjas y unas monjas, la abadesa al menos, que se ha aprovechado de esa secta para ir imponiendo un plan que ella llevaba pensando y dándole vueltas desde tiempo antes. De hecho, en estos últimos días, algunos medios de comunicación, en una labor investigadora fantástica, han demostrado cómo desde enero de 2023 ya la abadesa, la ahora exabadesa, había hecho las consultas jurídicas pertinentes para convertir lo que es el convento de Clarisas, que es una entidad religiosa inscrita en el registro del Ministerio de la Presidencia sobre estos temas, para pasarla a ser asociaciones civiles inscritas en el Registro General de Asociaciones del Ministerio del Interior, ¿no? Como un poco para independizarse. Entonces, a lo mejor se habrían aprovechado también de esta pequeña secta para darle un revestimiento más espiritual, más de convicción tradicionalista,
que nunca tuvieron, porque nunca fueron unas monjas tradicionalistas, nunca fueron amantes especialmente de la liturgia en latín, de las cosas de antes. Entonces es algo muy complejo que está todavía por desenmarañar y que lo iremos viendo en las próximas semanas, yo creo. Mira, yo Pablo de Rojas, Jaime, yo lo llevo siguiendo desde hace tiempo, desde casi un año, pero porque me llamó la atención, me llegaron un día al WhatsApp unas fotografías de una persona que vestía con unas vestiduras antiguas, casi un aspecto cardenalicio, donde lo veías con unos coches, pues como ha dicho Luis, ¿no? Pues de un nivel adquisitivo tremendo, con sus sirvientes, con una casa lujosa. Me pareció lo más... Digo, pero esto ¿dónde ha salido? Me recuerda casi a según qué tomas de posesión en diferentes provincias españolas con esas capas que llevaban tremendas, levantinas, pero fíjate... esta persona, ¿te acuerdas que te enseñé una vez las fotos en Abismo? En Aragón Televisión te enseñé las fotografías. Digo, fíjate este tío. Digo, ¿te has dado cuenta? La que está liando esta persona. Y yo no tenía muy en cuenta... Claro, yo estaba convencido, de verdad, de que él había sido ordenado por la Iglesia Católica actual, por la Santa Sede, ordenado como sacerdote, y entendí que le había cogido un obispo de otras diócesis de fuera de España y lo veía como algo, digo, bueno, esto es una cosa fuera de madre, pues como suele haber algún díscolo que siempre aparece, pero luego las imágenes eran, o sea, a mí me llamaron la atención tremendo, digo, este tío, ¿de dónde lo han sacado? Es que parece un influencer, ¿no? De los de ahora, que van haciéndose fotos totalmente, como dirían los jóvenes en las redes, de postureo. Pero mira que ha hecho ruido. Y al final en los sitios... Es que a mí me da la sensación de que un poco lo que decía Luis, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, sabe que está la televisión, pues alquilarán un coche bueno, él y su esbirro, vamos a llamarlo así, que de hecho creo que es camarero. Pero llamar gente, yo me acuerdo y aparece delante de los medios en un cochazo, como si realmente tuviera, digamos, unas dignidades que se le dieran por parte de algo. Pero claro, ese algo que es, porque ¿qué hay detrás de ellos, más allá de una página web? Que yo invito a la gente a que la busque y se meta, porque la verdad es que dice cosas bastante curiosas, ¿no? Como que este señor, por ejemplo, pues dicen que es nieto de quien fuese un gobernador civil, ¿no? En la época franquista, y que ya de pequeño le encantaban las misas tridentinas en latín. Uh-huh. Bueno, pues eso habría que comprobarlo, pero te quiero decir, yo lo que veo es una persona con un ego y una opinión sobre sí mismo bastante elevada, y que ya solamente por su forma de vestir y por su forma de dirigirse, las pocas veces que lo he visto hablar en televisión o en documentales o tal, pues pues que es una persona que quizás está un poco para allá. Él quiere crear su propia especie de iglesia. Pater José María, ¿qué ambiente se respira un poco en Valladolid conociendo todo esto? Bueno, en Burgos, de expectación más bien, porque Burgos, sí. Claro, no deja de ser, como ha dicho Luis, una situación anómala. Además, a mí me resulta francamente curioso el ver cómo, al revés de lo que pudiera pasar, porque unas religiosas siempre concitan la compasión de la gente. Sin embargo, aquí más que nada han conseguido pues la animadversión, el rechazo de la gente, porque como se portaron tan mal al cerrar la puerta, al echar a la gente, al pedir que la Guardia Civil expulsase a todo el mundo. Además, desde fuera se ve que las pobres han sido abducidas por este falso obispo. Como digo, más que compasión, han suscitado esa animadversión. Y luego el arzobispado de Burgos ciertamente ha actuado con una caridad impagable, porque desde el principio les tendió la mano, les prorrogó el arrepentimiento para que tuvieran la oportunidad de volver al seno de la Iglesia, y cuando ellas han ido tirando de esa cuerda hasta que al final no había más remedio que declarar lo que ellas mismas han manifestado, que están fuera de la Iglesia, como ellas afirman, conciliar. ¿Pater, una excomunión se puede levantar? Ah, sí, claro. O sea, ellas si con el tiempo se percatan de su error y solicitan volver a la comunión de la Iglesia, efectivamente ellas tienen esa posibilidad.
a día de hoy no parece que sea el camino que quieran tomar, pero sí, en efecto, se puede levantar. Pero una pregunta, ¿vosotros pensáis que esto es un problema económico, ¿no? De no permitir por la autoridad eclesiástica a las monjas vender ese convento para comprar otro, ¿no? Pues con ese límite que tienen de 1,5 millones de euros. Y entonces a partir de ahí se han convertido, bueno, o se han pasado al sedevacantismo y han generado todo este culebrón, porque no tiene otro nombre, o es al revés. O se pasaron al sedevacantismo y realmente ya tenían la idea de abandonar la iglesia, y esto del tema de la venta del convento, digamos que es una excusa que se ha puesto por los medios para darle algo de razón, digamos, no espiritual o no teológica a todo el asunto, por no hablar de que hay otra cuestión. ¿Pablo de Rojas tiene contacto con ellas antes de todo esto o es a raíz de esto cuando empieza a tenerlo? Bueno, es difícil saberlo porque todo lo que se mueve en torno a Pablo de Rojas hay medias verdades, mucha invención, mucha farsa y mucho teatro, ¿no? Entonces, ellas tampoco han sido claras a la hora de decirlo. Sí dicen que llevaban más de un año en contacto con algún miembro de la Pía Unión, pero bueno, ya he dicho antes lo que pienso yo de la membresía de la Pía Unión, entonces es todo muy raro. Sor Amparo, Sor María Amparo, que es la monja díscola, como la llama el falso obispo, ¿no? La que cuando se dio cuenta de todo aquello y vio ese personaje, ese fantoche, como decía ella, allí en la comunidad, pues se marchó, bueno, la invitaron a irse, ¿no? Ella era la primera vez que lo veía allí, es decir, es todo muy extraño. Al que planteas, yo creo que tiene más peso lo económico, pero no tanto por lo económico inmobiliario en sí, sino porque en la figura de la exabadesa se da, y así lo han señalado algunas fuentes eclesiásticas muy solventes, lo que podríamos llamar un abuso de poder y de conciencia con respecto a sus propias monjas, ¿no? Prevaliéndose de su categoría de superiora, pues a las que le deben obediencia, ¿no? También por su voto de obediencia, pues las habría embaucado con la ayuda, quizás esa ayuda doctrinal y todo ese aparataje de adoctrinamiento que podemos ver en ese manifiesto católico de 70 páginas que publicaron las monjas como de autoría suya, cuando eso venía de la Pía Unión claramente. Bueno, pues ahí se ve pues un interés que no sé bien a qué responde, yo no conozco a esa señora, pero que curiosamente el 29 de mayo terminaba su mandato, ya era improrrogable porque había sido 2 veces de 4 años, 8 años abadesa, más otros 4 con permiso especial de la Santa Sede, y el 29 de mayo se le acababa todo. Entonces, bueno, pues curiosamente pasó todo esto de manera que ella se sigue considerando la líder de la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un caso muy caleidoscópico, con muchas aristas, con muchas facetas, pero que el papel protagonista lo tiene esta señora, que según parece no sería tanto víctima de la captación y adoctrinamiento de los otros, sino autora o coautora o cómplice de todo este embrollo. Bueno, nos comenta ahora nuestra codirectora Silvia, me dice, esta semana lo han echado las monjas, igual que al camarero, hay uno que es coctelero de profesión, y dicen que es una estrategia de los nuevos abogados de las monjas. Pater, ¿te suena esto? Sí, ciertamente. Al principio, cuando se comentó esta noticia, pensábamos que había sido, en fin, un acto de la ex abadesa, una suerte de reconciliación o de apartarse de esta falsa Pía Unión. Sin embargo, es que es verdad que al poco tiempo se supo que en efecto era una estrategia de ella, pues para librarse o digamos aparentemente librarse de la influencia del falso obispo Pablo de Rojas. Y como he dicho antes, en principio ellas no tienen ninguna intención de volver al seno de la Iglesia ni nada, sino que todo responde en efecto a una estrategia pues de la abogacía y ya está. Oye, una persona de estas que está no ordenada de forma, vamos a decir, legal dentro de la Iglesia Católica, ¿cómo se identifica un sacerdote a la hora de
de acudir a una iglesia si se va de vacaciones a un pueblo vecino, decir, oye, yo soy sacerdote, yo tengo un carné, yo sé que hay un carné de cura. Exacto, sí. Pero claro, una persona de estas que no lo conoce muchas veces, por la buena fe, dices, bueno, pues concelebre conmigo, tal. Se ha podido colar sin ninguna duda en más de una iglesia. Pues ciertamente ha habido casos de esos, de falsos sacerdotes que han aparecido en misa y han concelebrado porque se las sabían de pe a pa. Bueno, aquí en España pues... Hubo hasta un párroco hace no mucho. Exacto. Aquí pues tenemos esa confianza y cuando viene un sacerdote pues vestido como tal y afirma que pide celebrar, pues habitualmente no le decimos nada, pues porque no suele haber habido problemas de ese tipo, o no muchos. Pero es verdad que en otros países en los que yo he estado para celebrar la Santa Misa, a pesar de ir vestido así, me solicitaban el carnet, vamos, allí no se pillaban los dedos de ninguna manera. Sí, de hecho, Pablo Rojas se sabe que en algún lugar ha celebrado misa engañando, presentándose como obispo. Y de hecho, Mario Iceta, el actual arzobispo de Burgos, que le ha tocado ser protagonista involuntario en toda esta historia, fue el que en el año 2019, siendo obispo de Bilbao, declaró la excomunión de Pablo de Rojas, porque se estaba moviendo por ambientes eclesiásticos, llegando hasta a celebrar inválidamente algún sacramento, ¿no? Entonces hubo que declarar esto públicamente para que no siguiera engañando a la gente, ¿no? Bueno, encima, si se presenta uno que dice que es obispo, preside él la misa. Efectivamente. Oye, Luis, ¿España tiene un vacío legal respecto al tema de sectas o se está empezando a controlar? Bueno, vacío legal yo considero que no, porque yo considero que lo que hacen las sectas se puede... Me refiero cuando incurren en ilícitos penales, se puede y se debe perseguir con el Código Penal que tenemos, ¿no? Hay un montón de delitos en los que caen unas u otras, el delito de coacciones, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, alzamiento de bienes, intrusismo profesional, inducir al suicidio, inducir al abandono de tratamientos médicos. Podríamos hablar de un montón de cosas, ¿no? La estafa, ¿no? Suele ser... Sí, efectivamente. Y cuando entran los menores, pues hasta es más fácil, ¿no? Por esa protección que deben la justicia precisamente a los menores de edad, ¿no? Cuando son víctimas de todo esto. Claro, ¿cuál es el tema? Que aquí entra lo que llaman los psicólogos la persuasión coercitiva o el abuso psicológico grupal. Es decir, hay personas que son adultas, con su formación, con su madurez, que no podemos declarar incapaces, ¿no? Legalmente, que son víctimas o que son coautores a veces o directamente culpables de delitos, ¿no? Entonces, claro, pues es muy fácil para las sectas, con sus abogados, con su potencia económica, con sus alianzas que tienen también a veces con el poder o con ciertos círculos del poder, demostrar, entre comillas, que esta persona se dejó estafar, se dejó violar, se dejó abusar, porque entró aquí porque quiso, porque aquí no se le obligó a nada, no ha habido violencia física, porque en las sectas es difícil que haya violencia física, estamos hablando de violencia psicológica. Entonces, claro, lo complicado es demostrar esto. Ya en los años 90, una reforma del Código Penal dijo que se podían declarar ilícitas las asociaciones que, aunque tengan un fin lícito, empleen para conseguirlo técnicas de manipulación o control de la personalidad, ¿no? Claro, el tema es demostrar esto. Por eso yo creo que más que un vacío legal, lo que tenemos es una ausencia de formación sobre el fenómeno de las sectas y su peculiaridad en jueces, fiscales, en el mundo de la justicia, incluso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también tengo que decirlo, está mejorando mucho a este respecto y de hecho llevamos 2 o 3 años con un goteo incesante de operaciones policiales en torno a sectas cuando les es más fácil pillarlas por uno u otro delito. Pero la verdad es que víctimas, personas sufriendo por esto, hay muchísimas. Yo hay semanas que dedico entre 10 y 15 horas a atender por teléfono, escuchar y dar algunos consejos y orientar a familias afectadas por este tema. Es terrible lo que sufren y es casi nula la ayuda que reciben por parte de las administraciones públicas, de los servicios sociales, no tienen quien les ayude. Tu labor es admirable, Luis, la que llevas una carrera tremenda como especialista. Yo siempre digo que para mí Luis Santamaría del Río es uno de los principales especialistas de sectas en Europa, en el mundo,
y la persona más capaz de podernos dar luz sobre un tema de estos o de cualquier tipo de secta, no solamente relacionada con el mundo eclesiástico. Pero fíjate, aquí tengo un artículo tuyo que se titula Bergoglio no es el Papa, las sin razones del sedevacantismo actual. En un caso de que hubiese sacerdotes en contra del Papa actual, que no lo reconociesen, que no se reconociese ninguno de los papas que ha habido desde el Concilio Vaticano II, ¿cómo actúa la Iglesia? ¿Cómo debería de actuar? ¿Ese papa, ese sacerdote es admitido sin ningún problema, no pasa nada? ¿O se actúa directamente con él? Es decir, no, tú tienes que cumplir y tú tienes que reconocer este papado. Se actúa porque el daño puede ser grandísimo, ¿no? Un sacerdote puede hacer un bien inmenso a la Iglesia, como ministro de Dios, como dispensador de los sacramentos, como imagen del buen pastor que es Jesús, que eso es un cura, en resumen, ¿no? Pero claro, cuando se sitúa en esa posición, es decir, no estamos diciendo que sea un cura crítico con el Papa. Por supuesto que se puede ser crítico con el Papa, solo faltaría. La Iglesia Católica no es una secta precisamente, hay diversidad de opiniones, hay legitimidad en la crítica, incluso tenemos, además, yo diría que por acta fundacional tenemos desde las mismas palabras de Jesús la llamada a la corrección fraterna, es decir, en la Iglesia tenemos que corregirnos como hermanos, no con esa crítica destructiva, sino para ayudar al otro a mejorar y a que cambie si tiene que cambiar, ¿no? Dicho esto, ¿qué pasa? Que hay curas que se sitúan en él. El Papa, no solo que digan que el Papa es hereje, masón, comunista, peronista, yo qué sé, sino que dan un paso más a un ataque más directo y a una deslegitimación total. Bergoglio no es el Papa, de hecho hasta se resisten a llamarlo Francisco porque sería mentira que es Papa. Algunos dicen que la sede vacante empieza con él porque Benedicto seguiría siendo Papa legítimo aunque era emérito, otros se retrotraen, como decíamos antes, como decía el Padre José María, hasta 1958 con la muerte de Pío XII, llevaríamos sin Papa desde entonces, pero claro, cuando hay curas, cuando hay sacerdotes que se sitúan en esta posición, lo defienden públicamente, causan escándalo, hacen un gran daño a la Iglesia, a sus feligreses, a todo el mundo, pues se les llama al orden, hay una corrección fraterna, su obispo les dice no puedes ir por ahí, si la cosa sigue, lo mínimo que les toca es la suspensión del ministerio sacerdotal, no pueden ejercer el sacerdocio, y en algunos casos se llega a la excomunión. De hecho, estoy pensando en algunos curas italianos, algún cura de Estados Unidos, que en estos últimos meses y años han sido excomulgados precisamente por defender esto de que Bergoglio no es el Papa, ¿no? Algunos de ellos los cito en ese informe que escribí hace unos meses, y que, bueno, pues no solo lo que dicen tiene un impacto sobre sus feligreses, sobre la gente de su parroquia, sino que ahora con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, claro, eso tiene un impacto tremendo entre sedevacantistas y entre el resto de fieles, es decir, gente normal y corriente, gente que no es sedevacantista, incluso que no es tradicionalista, empieza a ver vídeos de estas cosas, empieza a leer material y se le aumenta el fanatismo, sería como una especie de terraplanismo a nivel eclesiástico, a nivel católico, ¿no? Y esto está haciendo un daño tremendo. Por eso lo que apuntabais antes de que sería un momento quizás inadecuado para hacer un Concilio Vaticano III, pues obviamente teniendo en cuenta que ahora existen las redes sociales y que esa polarización social que tenemos en todos los ámbitos se cuela también en la Iglesia. Y muchos católicos no viven el ser iglesia como ser una familia de creyentes, sino casi como un partido con unas pugnas ideológicas en la que precisamente la fe se convierte en ideología. Bueno, pues nos está llevando a todo esto. Bueno, además, sí. Luis, y ya que has dicho lo de las redes sociales, ciertamente, si te das cuenta, aparte de ese peso que pueden tener estos sacerdotes que promueven este sedevacantismo o neosedevacantismo, es que también hay cantidad de vídeos en YouTube o en otras plataformas en las que buscan amparo en apariciones marianas, le hace Fátima, Garabandal, incluso Medjugorje, para buscar una justificación a ese sedevacantismo. Por si ellos no lo pueden demostrar, hacer ver que es el cielo de alguna manera, ¿no? el que demuestra que Francisco no es el Papa. Hay vídeos verdaderamente espeluznantes, bueno, ahora no recuerdo muy bien dónde, pero había una religiosa que decía que se le aparecía el Sagrado Corazón de Jesús y que le explicó perfectamente
cómo Francisco eliminó al Papa Benedicto XVI, que es tremendo. A lo mejor lo vemos nosotros y nos reímos, pero claro, hay gente que lo ve y se lo cree, y se crea verdaderamente una ruptura en el seno de la Iglesia. Es un horror, vamos. Ante la disyuntiva de que a quién obedezco, al obispo o al papa o a la Virgen, ¿no? Es decir, en estos círculos pues hay un tradicionalismo muy por el propio interés, y como decía yo antes con lo de Lutero, al final pues la tradición es lo que a mí me interesa, lo que no lo descarto, y entonces a veces pongo al mismo nivel cosas que están en la Biblia, que es la revelación pública de Dios, con supuestas profecías, apariciones, mensajes, revelaciones. Bueno, pues ahí estaba el Palmar de Troya, ¿no? Con Jesucristo, que se le aparece de madrugada al Papa Clemente, a Clemente, que estaba de viaje por América, para decirle: como ha muerto Pablo VI, ahora tú vas a ser el Papa. Que no se reúnan los cardenales en cónclave, porque es una tontería. Si baja el mismo Cristo a nombrar al vicario suyo, al sucesor de San Pedro, pues ya está, ¿no? Este es el nivel que hay. Mira, hay un blog que creo que lo conoceréis, como es el de La Cigüeña, ¿no? Se conoce como... ¿Cómo era este blog? Ahora mismo no me acuerdo. Creo que era La Cigüeña en la Torre. Sí, La Cigüeña en la Torre. Por ejemplo, si ahora buscamos, tiene dos noticias que han entrado hoy, que es: el Vaticano abre una investigación contra el arzobispo Viganò por delito de cisma. Bueno, estaríamos con lo mismo, que este fue ex nuncio apostólico en la sede de la Santa Sede en Estados Unidos, uno de los mayores críticos con el pontificado del Papa Francisco, que hemos estado hablando, pero justamente hay un artículo de hace unos minutos que dice: la exabadesa de Belorado, ahora Laura García de Viedma, pide donativos en una cuenta abierta a su nombre. O sea, ya directamente es la captación para gente pues, que sea un poco afín o les dé un poco de lástima a la ayuda económica, porque ahora ¿de dónde sale esa economía? Claro, y probablemente, como decía Luis, aunque sea un problema de muchas aristas, una de ellas es sin duda el aspecto económico, que a lo mejor han procurado revestir pues de esa pseudo teología, pues yo qué sé, pues porque tendrán ahí ellas sus cosas, y como ha sido un río revuelto, pues ya sabemos que la ganancia del pescador es esa, ¿no? Y habrá ido este falso obispo para aprovecharse de ella. Pero vamos, que en la base hay esa materia económica, yo no tengo ninguna duda, vamos. Mira, aquí aparece sobre Pablo de Rojas, hay un artículo que cuenta con 2 centros para futuros curas, entiendo que 2 tipos de seminarios, en Vizcaya y Alar del Rey, en Palencia, donde él crea una milicia guerrera dentro de la propia iglesia. Y aparece coronillas afeitadas, hebillas de plata, un rector que asperja a los estudiantes por la noche. ¿Esto cómo se frena? ¿Qué tipo de séquito puede tener esta persona? Porque claro, gente joven va a decir: oye, a mí me encanta la iglesia tradicional, yo soy de celebrar este tipo de liturgia. Bueno, pues vamos a sumarnos a ello. Pues Nacho, se puede acabar con ello pues como se... ¿Legal? Como terminan acabando las sectas, porque los propios integrantes de las sectas se dan cuenta de que eso que les están contando o bien son mentiras o bien se les está utilizando o bien están viviendo en una farsa. Pero realmente pues es un poco como el caso del Palmar de Troya. ¿Cuántos años lleva? ¿40? ¿50 funcionando? Haremos un programa de eso. Y tiene, o por lo menos tenía, sedes en muchísimos países, ¿no? Los palmarianos famosos. Y ves los documentales, ves los vídeos, escuchas a gente de allí hablar. O sea, y si hay una cosa que no les falta es el dinero. O sea, las donaciones que reciben de los fieles son brutales. Entonces, mientras realmente siga entrándoles dinero y sigan teniendo adeptos, va a ser muy complicado terminar con ellos, salvo que obviamente se demuestre que se están cometiendo ilícitos penales, pero incluso así muchas veces se consigue, por ejemplo, detener al líder de la secta, ¿no? Pues al gurú, al gran maestre, al líder supremo, que lo llamen como lo llamen, pero sin embargo sus seguidores siguen con ello. Entonces es muy difícil a veces descabezar una... es fácil descabezar una secta, pero es muy difícil hacerla desaparecer si realmente la comida de cabeza está bien hecha y tienes fieles y seguidores. Tú imagínate que este convento de Belorado
que yo he estado en 2 ocasiones, lo conozco bien, estuve hasta dentro de la clausura, es una preciosidad además de espacio, lo convierten en un centro de estudio pseudoteológicos. Bueno, ¿y ahora cómo actuamos si empieza a haber adeptos y gente que empieza a acudir a esa especie de seminario y generar un tipo, vamos a ponerlo es interrogante, un gran palmar de Troya en esa zona de Burgos? No sé, Luis. Pero piensa un segundo, Nacho, es que no puedes eliminarlo porque en España, y gracias a Dios, hay libertad de culto. Te recuerdo que una vez en un programa hablamos del pastafarismo, que es esa religión que crearon que adoptaron unos reclusos en Estados Unidos, que había sido creada de broma, en la que dicen que Dios es una gran bola de espaguetis con albóndigas de carne y que su religión les obliga a comer eso y por lo tanto en las prisiones estadounidenses donde uno se declara pastafarista tiene que comer eso, ¿no? Espaguetis, a la boloñesa, lo que sea, pues porque era lo que les gustaba a los presos y decidieron adoptar esa religión. Sí. Aquí hay libertad de culto, es que aquí uno coge y dice, no sé, voy a poner un ejemplo un poco random, que yo qué sé, que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, es Dios, ¿sabes? Pues como igual que la iglesia maradoniana, pues oye, pues habrá que respetarle, ¿sabes? Pero, hombre, habrá también que informar de que quizás pues no hay ninguna base para decir... A ver si Florentino pone como deidad a Vicente del Bosque. De todas maneras, es que en el caso de Belorado es difícil el ejemplo que has puesto, Nacho, porque ya ves que se ha dicho por activa y por pasiva que el monasterio no es de ellas y que lo tienen que abandonar al dejar de ser religiosas. En fin, que ellas no pueden disponer del edificio como en principio parece que desean. Y por otro lado, en el caso del peligro que pueda suscitar este señor, Pablo Rojas, hombre, nunca se sabe cómo funcionan las cabezas de la gente, ¿no? Pero lo cierto es que los medios de comunicación están haciendo una labor ímproba para desmontar todo el tinglado que se ha montado y por tanto, bueno, yo creo que una persona con 2 dedos de frente que esté medianamente informada se da cuenta de que es toda una estafa. Y el papelón que tiene el obispo de Burgos en esto es tremendo. Pero tú imagínate, Jaime, aquí lo que están buscando también es abrir informativo. Tú imagínate abrir informativo, no me quiero ir y entra la policía a un convento a sacar a unas monjas. Esto da la vuelta al mundo. Pues claro, porque además juegan con la imagen de pobrecitas las monjas que están siendo agraviadas por el poder de la iglesia que las quiere echar, bueno, te puedes inventar el relato periodístico que quieras. Luego la realidad será la que será. Yo la verdad es que no sé cuál es exactamente la verdad, porque seguro pues que hay alguna cosa por ahí que se nos escapa, porque habrá datos que no conozcamos. Parece ser, pues como decía, me parece que Luis, que la exabadesa pues ya llevaba mucho tiempo pensando si no en esto, en algo parecido, pues bueno, pero lo cierto es que el mensaje que te puede vender un medio de comunicación que es pobrecitas las monjitas que les echan de su casa, quizás luego cuando te pones a investigar ves el trasfondo y dices, pues no son tan pobrecitas ni les echan de su casa. Pero lo que estoy diciendo, Luis, es abriría los informativos de todo el planeta. Es decir, una monja que la está sacando la policía. Efectivamente, y por eso, para luchar contra esto, información y formación. Esto es lo que hace falta, ¿no? Es decir, mostrar cómo pues esa Pía Unión es toda una farsa, esta supuesta estructura eclesiástica que tiene, con 2 supuestos seminarios, con órdenes religiosas, con una estructura asociativa copiada del Opus Dei, el Opus Dei anterior a los falsos papas o usurpadores posteriores a Pío XII. Es decir, todos estos grupos lo que quieren hacer es tener apariencia de iglesia y, ojo, juegan con el miedo para engañar, seducir y manipular. ¿Qué miedo? Lo hizo el Palmar de Troya muy bien. El miedo a esa iglesia que se desmorona, invadida, infiltrada por enemigos externos, y ese pequeño resto fiel de creyentes que sería nuestro grupo, ya sea el Palmar, la Pía Unión y lo que sea, y es que nos tenéis que ayudar porque además la Virgen ha dicho que nos ayudéis. Entonces, si los del Palmar de Troya fueron capaces de engañar a todo un obispo vietnamita para que los ordenara y consagrara obispos después, Pablo Rojas lleva casi 2 décadas, como decía antes, engañando a gente para sacarles dinero para sostener
ese episcopado único, irrepetible y el único fiel en la tierra prácticamente, que es el suyo, ¿no? Para salvar a la Iglesia de su extinción, de su desaparición, de todos los enemigos que están acabando con ella desde dentro, ¿no? Porque están infiltrados hasta la cúpula vaticana. Claro, ya me dice Silvia, tiene muchos paralelismos con Charles Manson. Al final eran personas que actuaban en su nombre. O sea, que aquí... Hombre, lo que pasa es que Charles Manson al final, bueno, terminó en la cárcel por lo que terminó, ¿no? Pues asesinatos, violaciones, fue una secta realmente destructiva. Actuaron en su nombre. Sí, actuaron en su nombre, todo lo que quieras. Claro. Pero, en fin. Bueno, pues recta final, señores. Pater, José María, ¿cómo ves tú el presente y un futuro a corto plazo de lo que está ocurriendo en la diócesis donde te encuentras? Pues mira, francamente, las monjas me dan lástima por haberse dejado engañar, en fin, bien sea por el falso obispo, bien sea por la ex abadesa, pero creo que es la crónica de una muerte anunciada y que todos desde fuera vemos cómo están corriendo hacia adelante, hacia un precipicio del que después no van a poder salir. A mi juicio, el arzobispado de Burgos ha actuado correctamente, con la caridad que merecía el caso, y que ya han rechazado la mano que se les ha tendido. Entonces, bueno, pues por desgracia veo que, como digo, es una carrera hacia adelante, una huida hacia adelante sin sentido. Imagino que da lástima, ¿no?, ver algo así. Sí, da lástima en ellas y en la Iglesia en general, ¿no? Se hacen ecos de esos movimientos vacantistas que no dejan de ser minoritarios, aunque ahora, por el clamor de las redes sociales, parece que haya mucha gente que piensa así, no lo es tanta. Entonces, claro, se acogen también a ese movimiento, a esa idea. Y claro, y es que al final, cuando uno es sacerdote y conoces a tanta gente, pues te da pena lo frágil que puede llegar a ser la mente humana y cómo se puede dejar convencer por cosas de esa índole. Luis, ¿cómo ves tú todo esto? Pues lo veo así, coincido con lo que decía José María y fíjate, puedo poner el ejemplo de algunas comunidades de clarisas con las que me he reunido en estas últimas semanas, porque o bien les he ofrecido o me han llamado para tener un tiempo de tertulia, de diálogo en serio, y lo cierto es que están desoladas, están destrozadas, podríamos decir. No se explican, porque al final, a ver, son monasterios de clausura y de una clausura estricta, pero siempre pues la abadesa o la superiora de cada lugar tienen reuniones, ¿no?, a nivel de federación y bueno, y claro, no saben a qué responder todo esto, se sienten perdidas ante el aluvión de informaciones y como me decía esta misma tarde una superiora de un convento de clarisas, me decía, vale, están excomulgadas, ahora mismo ya no son católicas ni son monjas, pero las seguimos considerando nuestras hermanas, claro, y seguimos rezando por ellas para que vuelvan. Es decir, es un trauma para toda la Iglesia, pero especialmente para ellas, las clarisas, para los franciscanos. Estamos hablando de una familia religiosa que nació, las clarisas, en 1212. Es decir, una serie de comunidades que tienen su origen en 812 años atrás, ¿no? Es decir, es terrible lo que está pasando. Y veo difícil la solución, como decía José María, porque no es tan simple el caso, no es una simple captación sectaria que podría ayudarse a reorientar, sino que hay ahí esas, como apuntaba, esas complicidades, esas responsabilidades o culpas compartidas y mucha falta de transparencia. Por eso yo creo que ha ganado muchos puntos a nivel público el arzobispo de Burgos. Primero por su autenticidad, ¿no? Porque como decía José María, todo lo ha hecho con caridad, no es de cara a la galería para quedar bien, sino de verdad como pastor, como padre, que siente el cariño y la responsabilidad de proteger, no controlar, como están diciendo ahora que controla cuentas, de proteger lo que es de las monjas y lo que es de la Iglesia. Pero junto a esto es que la transparencia, cuando desde el primer momento se ha prestado a ofrecer entrevistas, a decir las cosas con pruebas, con documentos, cuando a veces en la jerarquía de la Iglesia hay tanto miedo, ¿no?, a hablar sobre todo de los trapos sucios internos, esto está siendo un ejemplo de transparencia, de sinceridad, y al final la gente lo agradece, los medios de comunicación lo agradecen,
agradecen, los periodistas lo agradecen, por muy críticos que puedan ser con la Iglesia, porque ven autenticidad. Y yo creo que esta es una de las lecciones bonitas y positivas que yo saco de todo esto, ¿no? También ver lo bueno que tiene, cómo se ha reaccionado, cómo se está reaccionando ante este drama y ante esta trama. O sea, esto no sería una dejadez dentro de una gran comunidad religiosa, dentro de la franciscana. Es decir, bueno, hay tal cantidad de comunidad repartida por el mundo, pues que al final igual no haces durante 2 años caso a alguien que te está pidiendo la palabra y dice, oye, por favor, escuchadnos que tenemos un problema, escuchadnos porque queremos esto con el patrimonio, tenemos esto con las diócesis. Como una especie de reacción de ellas. Bueno, puede entenderse que haya habido algunos fallos, por lo que se ve en este caso estaba todo bien, estaba todo muy bien, ¿no? Aparentemente, pero la verdad es que todas estas cosas sí, a nivel de Iglesia tienen que hacer recapacitar, revisar las cosas, porque siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre puede haber, pues que se estén subrayando cosas que no son tan importantes y se estén olvidando a lo mejor pues lo más básico, lo más humano y esa cercanía, porque al final todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Antes se hablaba de cómo las cabezas son frágiles, son mucho más frágiles nuestros corazones y por ahí es por donde nos entran las sectas, ¿no? Entonces esto es algo que sí hay que revisar y hay que estar muy al tanto. Lo vamos a seguir muy de cerca y si hay novedades amplias, pues nosotros abriremos. Si queréis, estáis más que invitados, Luis y José María, de verdad, para hablar con naturalidad, porque creo que aquí hay que dar voz ante todas estas cosas. Y bueno, Jaime. A ver, es un lujo poder contar con gente como el Pater José María y como Luis Santa María, porque te dan una visión de algo que ves en los medios, de lo que recibes una información que muchas veces, por el tiempo de las noticias o por el conocimiento del periodista que da la noticia, pues que es muy limitada. Entonces, claro, tener a gente que de verdad controla del tema, que conoce la historia, que conoce el trasfondo, que además tiene una visión muy diferente a la que podamos tener el común de los mortales, pues yo la verdad es que agradezco mucho que estén con nosotros en un programa hablando sobre estos temas y además, ¿por qué no también pues de pues la valentía, ¿no? Pues del Pater sobre todo, porque al final está hablando de un problema de lo que sería su casa, no quiero decir la palabra empresa, pero al final es la Iglesia. Al final empresa, hay una nómina mensual para muchos de ellos. No, pero al final la Iglesia no deja de ser mucho más, ¿no? Que lo que es la Iglesia espiritual, porque tiene su faceta como Estado en el Vaticano, tiene su faceta como empresa, tiene su faceta como ONG, tiene su faceta como familia universal y yo creo que para el Pater pues esto, pues hombre, le habría gustado más que hablásemos de otra cosa, estoy seguro. Bueno, vosotros, José María, Luis, vosotros que sois, sobre todo Luis es muy viajero, está todo el día en España dando vueltas y por diferentes países para dar luz y ayudar a muchísima gente. Un día hablaremos solamente sobre el trabajo que él tiene. Su asociación es maravilloso, absolutamente maravilloso y privilegiado el estar con él. Pero os gusta mucho viajar. Oye, y Aragón, sabéis que esto lo hacemos aquí en Aragón, es tierra de peregrinaje, es tierra del Camino de Santiago, que nace también ese Camino de Santiago francés en la Catedral de Jaca, que podemos viajar hasta Santiago, zonas maravillosas. Y este verano, pues es un buen momento. Así que nuestros amigos de Turismo Aragón nos invitan. ¿Qué pasa, Jaime? ¿Qué quieres hacer el Camino de Santiago? No, el Camino de Santiago, si lo quieres hacer desde Aragón, el Camino francés, no empieces desde Jaca, empieza desde Canfrán desde o desde arriba, desde arriba. Pero en Jaca tienes otro camino que empieza solamente desde Jaca. En Jaca, que está la tradición de tocar la columna de la catedral y o beber agua o no. Dicen que si bebes agua no tienes sed durante el camino, pero hay peregrinos que deciden no beber para tener esa sed durante el camino. Bueno, tenemos aquí miles de caminos señalizados, de sendas turísticas, tesoros naturales, culturales, el Camino Santiago, el GR por todo Aragón, vías verdes, trekking, más de 2.000 kilómetros de diferentes vías. Así que un buen sitio para pasear, para hacer meditación, meditar sobre estas cosas. Es venirse a Aragón, al Pirineo y que nos dé el aire. ¿Okay? Y además en verano, que se puede disfrutar del Pirineo y se pueden hacer rutas andando sencillas, no hace falta ser un buen montañero y bueno, ver paisajes espectaculares. Vamos a poner nuestra música final de Aura Límite. Tapar los oídos porque hablan de bragas en la maleta. Luis Santa María del Río, Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, RIES. Enhorabuena por tu labor tan maravillosa. Nos conocemos hace mucho tiempo
y por favor, tu casa, siempre que quieras, puedes venir a darnos estas masterclasses de cómo está el mundo en la actualidad. En un país, muchas veces hablamos aquí, en Abismo, un país que tiene un problema con el tema de las sectas y la verdad es que su número es más que desmesurado. Muchas gracias, Nacho. Ha sido un placer estar con vosotros y bueno, pues ayudar a entender las cosas entre todos y a poner luz en temas tan oscuros como estos. Pues muchísimas gracias. Pater José María, de nuevo tu reinicio aquí. Ya tienes que estar ya en Abismo prácticamente de fijo. Y tú como joven viejo rockero te ponemos esta música de fondo. Muy bien, Nacho, pues muchas gracias. Para mí es un placer estar contigo y volver a las ondas de esta manera, con Abismo, un programa estupendo. Nos vemos en Burgos. Igual nos vemos antes por aquí, pero en Burgos el 5 de octubre sé que vienes. Como hiciste ahí en Milenio Live, tendrás que dar la bendición a todos. Así que muchísimas gracias, Luis, José María. Perfecto, estaré. Jaime. Hasta la próxima. Abrazos, ¿eh? Y besos para todos. Venga, uy, madre mía, ¿cómo estás? Hoy hay veces que acabas aquí en la mayor de las tristezas y hoy regalamos besos para todo el mundo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima semana. No dormiré bien si tus labios están cerca. Oh yeah, baby, déjame, no quieras controlar. De ti.